Los sitios que generalmente se usan son tópicos a nivel cutáneo y a nivel de las mucosas, principalmente lo que es bucofaringe y vaginal. ¿Cuál es la desventaja del uso tópico? Que muchas veces se requieren tratamientos prolongados. Por ejemplo, para una infección unguial, el tratamiento debe ser de 1 año. Entonces esto puede llevar a que muchas veces y en muchas situaciones nos quedemos cortos con el tratamiento tópico y sea necesario una administración sistémica, por ejemplo, hongos resistentes o infecciones fúngicas de pelo a nivel subcutáneo, córnea, o como decíamos, las infecciones unguiales, que principalmente esto se da cuando hay compromiso distal o lateral, donde no es suficiente el tratamiento con antifúngicos tópicos. Los principales antifúngicos tópicos son, por ejemplo, la nistatina, que es un fármaco, un antifúngico que dada su toxicidad solo se reserva para el uso tópico, que tiene un mecanismo de acción similar a la anfotericina B sobre la pared fúngica y que, por ejemplo, lo usamos en la candidiasis bucofaringea y en las candidiasis vaginales. Cuando lo usamos, sus principales reacciones adversas son en su uso tópico a nivel bucofaringeo, náuseas, vómitos, diarreas y también una irritación local que la podemos ver tanto con el uso para bucofaringe como para el uso vaginal. ¿Qué otros antifúngicos tópicos tenemos? Los azoles. Como vimos, los azoles se pueden usar por vía sistémica o tópicos. El ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol pueden usarse por ambas vías. Y también existen azoles diseñados solamente para su diseño tópico, como el clotrimazol y el tioconazol. Entre estos diferentes azoles, la eficacia es similar, simplemente hay una diferencia de costos y disponibilidad. ¿Para qué los usamos? Los usamos para las tinias cutáneas y la cándida vaginal. Igual que con la administración de nistatina, su efecto, su administración tópica presenta reacciones adversas que generalmente se dan en la zona de aplicación: prurito, edema, vesículas, descamación local. Debemos saber que también existen reacciones de hipersensibilidad a los azoles expresadas por estos adversos descritos previamente, que puede ser cruzada, es decir, que sí, que la puede originar uno de estos azoles y con la administración de otro en otra situación se puede desencadenar la misma reacción. Entonces, hemos visto a grosso modo el perfil farmacológico de grandes grupos de antifúngicos. ¿Qué cosas hacen al uso racional de estos antifúngicos? ¿Qué cosas debemos de pensar a la hora de usar este grupo de medicamentos? Debemos seleccionarlo según el patrón local de resistencia y debemos tener presente precauciones para evitar el aumento de riesgo de reacciones adversas a medicamento. El uso de combinaciones sistémicas solo debe reservarse para situaciones en que el beneficio esté demostrado, sino idealmente no deben usarse las combinaciones a dosis fijas. En aquellos pacientes graves puede ser necesario el inicio precoz de los antifúngicos, a veces de manera empírica, en vistas a mejorar su pronóstico. Debe completarse la duración del tratamiento, que como dijimos, en la mayoría de las infecciones fúngicas son tratamientos prolongados. Debe realizarse una adecuada monitorización de la respuesta terapéutica. Como dijimos, muchas veces en pacientes graves principalmente se inician de manera empírica, entonces debemos monitorizar si es que existe o no una respuesta al medicamento. Y debemos evitar las combinaciones a dosis fijas con corticoides y antibióticos, por lo mencionado anteriormente, de lo irracional muchas veces de estas combinaciones. Para finalizar, aquí una simple tabla con algunos tipos de infecciones fúngicas y qué antifúngico debemos seleccionar, ya sea por la vía tópica o por sistémico. Por ejemplo, ahí ven como las tinias
corporales localizadas, pueden tratarse con un azol tópico como el miconazol, pero por ejemplo cuando es una tiña más extendida necesita el uso de azoles sistémicos o otros antifúngicos. Vemos como la onicomicosis, que si bien es una infección localizada, lo racional es el uso sistémico de estos fármacos, ¿sí? Y bueno, y diferentes tasas de curaciones. Esta es la última diapositiva. La idea con esta clase era que tuvieran conceptos generales de este grupo farmacológico, de sus aspectos más importantes de seguridad, que tengan presente el riesgo de interacciones, sobre todo con los azoles, y como siempre, pautar lineamientos del uso racional de este grupo farmacológico. Muchas gracias. Bien, continuemos sobre antivirales, por favor. ¿Se pudo ubicar algún video de antivirales? Sí, también hay el de prescripción enfermera, entonces. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Por favor, señor Vallejo, no se olvide de hacer el registro en un archivo de todo esto que hemos trabajado, indicando el particular de que hay problemas en la plataforma y también de mi parte he tenido problemas que algo estamos superando sobre la señal de internet, Ya, doctor, yo le coloco. con todo lo que sabemos. Vaya. Prescripcionenfermera.com. Tema 44. Antivirales o fármacos para las enfermedades víricas.
Los virus son agentes infecciosos de tamaño pequeño incapaces de reproducirse fuera de la célula huésped. La estructura básica de un virus consiste en una cierta cubierta proteica, llamada cápside, que protege el material genético, bien ARN o ADN. Esta cubierta más el ácido nucleico se denominan nucleocápside. Algunos virus contienen además enzimas para la replicación y otros poseen además una envoltura externa lipoproteica. Dada la gran heterogeneidad de virus existentes, el desarrollo de fármacos antivíricos es complejo y existen muy pocos antivíricos de amplio espectro. El número de antivíricos comparado con el de antibióticos es escaso. No obstante, en los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento de las enfermedades víricas y se han sintetizado nuevos fármacos. Este desarrollo ha sido motivado en parte por la epidemia del VIH-Sida. La mayoría de los fármacos antivíricos solo son eficaces cuando el virus se está replicando. Entre los principales antivirales encontramos inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la ADN polimerasa, inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica, biofármacos antivíricos, otros fármacos antivíricos. Inhibidores de la transcriptasa inversa. Su principal representante es la cidobudina o AZT, que fue el primer fármaco utilizado en la infección por VIH y aún hoy se sigue utilizando. Se administra por vía oral cada 8 o 12 horas, administrándose también por vía intravenosa. Alcanza concentraciones en líquido cefalorraquídeo, se elimina mediante metabolismo hepático y un 20% de forma activa por la orina. A largo plazo se desarrolla resistencia sobre todo en la enfermedad terminal. Otros fármacos de este grupo son abacavir, adefovir, dipivoxil, lidanosina, emtricitabina, entecavir, lamivudina, estabudina, telvibudina y tenofovir. La lamivudina 3TC parece ser el menos tóxico del grupo, pero dado que se desarrolla rápidamente resistencia, nunca se utiliza en monoterapia. Las reacciones adversas de estos fármacos son del tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central. En algunos pacientes existe riesgo de acidosis láctica. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Son fármacos de estructura química variada. Los dos existentes son el efavirenz y la nevirapina. El efavirenz se administra por vía oral una sola vez al día. Se une altamente a proteínas plasmáticas y a pesar de alcanzar escasa concentración en el sistema nervioso central, sus principales efectos adversos se localizan a este nivel. Al inicio del embarazo es teratogénico. La nevirapina se utiliza para evitar la transmisión de VIH al recién nacido administrándolo a la madre parturienta y al recién nacido. Inhibidores de la proteasa. Son fármacos útiles en el tratamiento del VIH y otras infecciones víricas que necesitan proteasas para replicarse. La combinación de estos fármacos con inhibidores de la transcriptasa inversa revolucionó el tratamiento del SIDA. El fármaco característico de este grupo es el ritonavir. En ocasiones se combina con otros fármacos del grupo como el lopinavir. Se administra por vía oral, comenzando el tratamiento con dosis bajas que se van incrementando hasta alcanzar la dosis máxima. Se administra 2 veces al día y la absorción puede verse limitada por la presencia de alimentos. Se excreta principalmente por heces y un 10% por la orina. Otros fármacos de este grupo son el amprenavir, atazavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir y tipranavir. Las reacciones adversas que presentan son de tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central. También incrementan el riesgo de hipoglucemia. Inhibidores de la ADN polimerasa. El prototipo es el aciclovir, que es un derivado de la guanosina. Es útil frente al virus de herpes. Se puede administrar por vía oral aunque solo se absorbe el 20% de la dosis. Otras posibles vías son la intravenosa y la tópica. La excreción es por vía renal. Presenta muy pocos efectos adversos, principalmente estos aparecen por vía intravenosa y están relacionados con la velocidad de infusión. En la actualidad existen muchos fármacos similares al aciclovir, como el cidofovir, famciclovir, idoxurina, penciclovir, velaciclovir
y el valganciclovir. El foscarnet es un fármaco con el mismo efecto que los anteriores, aunque presenta un mecanismo de acción algo diferente. Inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica. La neuraminidasa es una proteína de virus de la gripe que participa en el desmantelamiento de su cubierta para introducir el material genético en la célula huésped. El zanamivir y el oseltamivir inhiben la neuraminidasa y son activos frente a los virus de la gripe A y B en fases de procesos de infección. Sus efectos adversos más importantes son náuseas, vómitos y diarrea, que disminuyen si se administra de forma inhalada. La amantidina y la rimantidina son fármacos más antiguos que inhiben el desmantelamiento de la cubierta vírica por otros mecanismos. Son activos frente a la gripe A, pero no frente a la B, pero en la actualidad no suele recomendarse. Se puede administrar por vía oral o en aerosol y se excretan por orina. Sus efectos adversos son por lo general leves. Biofármacos antivíricos. Entre los biofármacos que se utilizan en el tratamiento de las infecciones víricas, destacan las inmunoglobulinas, que contienen anticuerpos frente a determinados virus que pueden neutralizarlos e impedir su unión a la célula huésped. Utilizados precozmente, pueden disminuir los síntomas o impedir la infección de sarampión, hepatitis B, rubeola, rabia o poliomielitis. Anticuerpos monoclonales. El palivizumab se administra a lactantes de forma intramuscular para prevenir la infección por virus sincitial respiratorio. Interferones. Son una familia de proteínas que constituyen hormonas que participan en la regulación de funciones inmunitarias. El interferón gamma es sintetizado por linfocitos T como respuesta a algunos agentes víricos y no víricos. El interferón alfa y el interferón beta se producen como respuesta a la presencia de virus y citoquinas por los linfocitos B y T, macrófagos y fibroblastos. El interferón alfa 2A se utiliza en la hepatitis B y el sarcoma de Kaposi, y el interferón alfa 2B en la hepatitis C. Los efectos adversos incluyen fiebre, laxitud, cefaleas y mialgias y son bastante frecuentes. El tratamiento continuado produce malestar crónico y puede originar mielodepresión, erupciones, alopecia y alteraciones de las funciones cardiovasculares, tiroidea y hepática. Otros fármacos antivíricos. Se incluyen fármacos que actúan mediante otros mecanismos como el maraviroc, antagonista de los receptores de las quimiocinas CCR5, que son receptores utilizados por el VIH para penetrar en las células y constituyen una novedad en el tratamiento del VIH. También se encuentra el raltegravir, que actúa inhibiendo el ADN integrasa del VIH y se suele utilizar como fármaco de reserva para casos resistentes a otros fármacos antirretrovirales. La efuvirtida, que se administra por vía subcutánea e inhibe la fusión del VIH con las células huésped y también se utiliza en casos de resistencia. La ribavirina, que es un nucleósido sintético similar a la guanosina, y se cree que actúa alterando los nucleótidos del virus o interfiriendo en la síntesis de ARN mensajero vírico. Se utiliza en la infección por virus sincitial respiratorio, en la hepatitis C y en la fiebre de Lassa. Bien. Pero en este tiempo se ha logrado una revisión muy importante de prácticamente 80% diría ya de los antimicrobianos. Yo creo que ya el tiempo se nos ha agotado. Miren, hasta hoy no puedo ingresar ni siquiera a mi correo acá en el computador, si no fuera por este dispositivo que tenemos a través del celular. No hubiésemos podido ni siquiera estar en contacto. Una vez más, reitero, señor Vallejo, en el archivo ubique lo que siempre ubicamos en las clases asíncronas para dar a conocer, indicando de que ha habido estos problemas, ¿no? Tienen ya, por favor, por delante ya de su cuenta, buscar videos sobre antiparasitarios, que es lo que nos falta, y con eso quedaría lista prácticamente ya la reunión, digamos, preparatoria para la evaluación. Así es que terminen de hacer esa última actividad y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna novedad o alguna inquietud, por favor? Bien, si no hay, muchas gracias por la asistencia y reitero mi
disculpas por esta situación de inconvenientes que no sé si depende solamente de la señal que yo tengo, que actualmente está excelente, pero la plataforma me parece que es la que al momento nos está fallando. Así es que me despido. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana con todos.